Dios los bendiga grandemente. Los saludo con la paz del Señor. Es un placer enorme presentar el devocional del día de hoy que dice de esta manera: la palabra de Dios es eterno. Amén. La palabra de Dios es eterno. Así como nuestro Dios es eterno, Él es eterno, su palabra también. Gloria a Dios. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 8. Mientras usted va buscando, aprovecho a enviar saludos a los hermanos, hermanas que se toman el tiempo de compartir este devocional y hacerles llegar a sus conocidos, y también difundir a través de las redes sociales, y enviar saludos al hermano Lenis Javier Hurtado Solarte, director de la emisora La Luz de su Gloria en Popayán, Colombia, que hace posible la retransmisión de estos devocionales y más devocionales. Gloria al nombre de Jesús. Sin más preámbulos, vamos a leer la palabra del Señor. Se ha encontrado en su Biblia, en Isaías 40, verso 8, que dice de esta manera: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Voy a leer otra vez más. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Acompáñeme a orar y a dar gracias a Dios para desarrollar este devocional. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te adoramos, te exaltamos, Señor, que tu palabra pueda causar el impacto y cambiar la vida o la mentalidad de alguien, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, te exaltamos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar rápidamente. Ciertamente hay historias que nos llaman la atención. Hay literaturas que cuando uno lo lee queda como anonadado, se enamora de la historia, es muy lindo, pero a los pasos de los años seguimos en lo mismo, nada cambia. Hay historias que nos han enseñado en la escuela que despiertan como celo patriota. Nada más que eso nos hace incluso odiar a las personas invasoras que han invadido la nación y han saqueado todo eso. Pero lo que nunca va a cambiar es la palabra de Dios. A mí me ha cambiado la vida, la palabra del Señor. Antes de mi nacimiento, mis padres ya conocían el evangelio del Señor. Por esta razón mi nombre es Isaías. O sea que ya cuando yo nací, ellos estaban en el camino del Señor, me colocaron un nombre bíblico. Y cuando éramos niños fuimos enseñados, no del todo, de que lo que era Dios, de que existía un cielo, un infierno. Fuimos creciendo, muy alejados de congregarnos y de ir fervientemente a los cultos, porque vivíamos en un pueblo alejado. Y llegando a la adolescencia y a la juventud nos apartamos de los caminos del Señor, amamos este mundo, y estando en esa condición, lo que a mi conciencia venía era la palabra que había aprendido. Y entonces, tratando de acallar a mi conciencia, escuchaba músicas muy fuertes, trataba de meterme en otros asuntos y para tratar de acallar mi conciencia, pero dentro de mí esa palabra de Dios, que es viva y eficaz, nunca me dejó estar tranquilo, hasta que un día volví a los caminos del Señor. Fue el Señor que en su tiempo, en su momento, hizo que volviese a su camino, porque esa palabra que fue sembrado en mi corazón hizo que un día volviese a los caminos del Señor. Entonces, he leído libros, he leído historias, como he contado, me han levantado celos patriotas y también odiar a los invasores, pero cuando conocí, o sea que fui llamado otra vez por el Señor, empecé a perdonar a aquellos que hicieron daño incluso a nuestra nación. Empecé a amarlos, porque cuando Dios cambia nuestra vida, o la palabra del Señor hace efecto en nuestra vida, pero para eso tenemos que darle lugar en nuestra vida. Mi amigo, mi amiga, si me estás escuchando, sé que
usted de alguna y otra manera escuchó la palabra del Señor. Hay muchas personas en este mundo que conocen la palabra del Señor. Si logramos hacer una entrevista a alguien, nos conectamos en el trabajo con alguien, le preguntamos, ¿alguna vez asistió a una congregación cristiana? ¿Escuchó la palabra del Señor? Entonces la palabra del Señor cayó en el corazón de la persona, pero buscó sus pretextos, sus excusas para seguir en la misma manera. Y nadie puede huir de la palabra del Señor. Yo no lo he logrado, por eso gracias al Señor que me he entregado al Señor Jesucristo voluntariamente, porque la palabra de Dios es eterno. Amén. Así que mira, la palabra habla en el libro de Génesis de la creación, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero hay un espacio de tiempo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Algo pasó, algo sucedió, y entonces el Señor con el poder de su palabra, o sea que él mismo hablando, empezó a ordenar toda la creación que hoy vemos fue ordenado por Dios. Y lo que me llama la atención es que cuando creó al ser humano, dio la palabra, pero él se tomó el tiempo de formar al ser humano del polvo de la tierra, nos hizo un muñeco y sopló aliento de vida. Ese es la creación cuando Dios creó al hombre. Así que por eso la palabra de Dios han pasado años, imperios, reinos han tratado de borrar la palabra del Señor, pero no han logrado. Hay historias de personas que se han levantado, incluso han pronosticado que la Biblia iba a desaparecer. ¿Sabe cuál fue la sorpresa? Es que esa persona que habló cuando falleció, cuando dejó de existir, su casa fue comprado y fue convertida en un lugar donde empezaron a imprimir Biblias. ¿Por qué? La palabra de Dios es eterna. El Señor dice, el Señor Jesús en Mateo 24:35, hablando de los juicios o de las cosas que están aconteciendo en este tiempo, hay una parte en Mateo 24:35 dice, cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasará. Él está diciendo, lo que yo estoy hablando va a acontecer. Mira, hay muchas personas que una palabra de Dios le ha cambiado la vida. Hay personas que han escuchado un devocional como esto a través de las redes sociales y le ha cambiado la vida. Yo he escuchado un predicador, siempre escucho mensajes y me ha cambiado la vida, me ha quebrantado, me ha tocado, me ha vuelto a comunicar con Dios, porque nosotros muchas veces somos cristianos, pero todos los días luchamos con esta carne, y muchas veces esta carne tiende a apartarse de Dios porque no quiere las cosas de Dios. Entonces escuchamos un predicador de sana doctrina y nos hace volver, nos toca, nos quebranta, y uno dice que poderosa es la palabra del Señor. Sé que existe la ciencia, muchas veces la ciencia lo que ha hecho, lo que ha intentado es buscar una teoría y sacar a Dios del medio, siendo que Dios es omnisciente, que quiere decir toda ciencia. Él es el que imparte la ciencia y el conocimiento, pero el hombre en su conocimiento se hizo necio, sacando a Dios del medio. Y es más, la sabiduría proviene de Dios. No podemos sacar a Dios de nuestra vida, de nuestra sociedad. ¿Sabe por qué hay tantos enfermos? Dependiendo de la ciencia que Dios ha colocado en la mente de los sabios. ¿Por qué? Porque han alejado a Dios de su vida. Y sabes que hay testimonios tremendos de cómo una palabra de Dios o personas por la predicación de la palabra han recibido sanidad completa en su cuerpo. Hay personas, porque una jovencita testificó en la escuela, había un alumno que tenía el pie torcido, caminaba rengo, y le invitaba a una campaña y él no quería asistir, la gente no quería asistir porque no quería saber nada de Dios.
Y él le dijo a esa niña, a esa adolescente, voy a ir con una condición. Si tu Dios me endereza el pie torcido. Y la muchacha le dijo, ¿y qué más quieres que te haga Dios? Y los compañeros que se burlaban de la evangélica le rodearon y le dijeron, ¿en serio es que Dios endereza los pies? Mira lo poderoso que es testificar de este Dios de poder. Y entonces esta muchacha le dijo, si resucitó a Lázaro de estar muerto de 4 días en el sepulcro, ¿quién lo podrá hacer este Dios? Entonces ese adolescente asistió a la congregación, ese adolescente asistió a la invitación de esa muchacha, creyendo a la palabra o siendo desafiado por esa muchacha. No solamente asistió ese adolescente que tenía el pie torcido, sino los compañeros para ver si realmente este Dios le enderezaba los pies. Y en esa noche predicó el predicador y le dijo, sé lleno del Espíritu Santo. Y el muchacho creyó y saltó y empezó a hablar en lenguas, fue lleno del Espíritu Santo y su pie se enderezó. Después le llevó al predicador, le dijo, hermano, le traigo a mi compañero de escuela, Dios le enderezó los pies. O sea que podemos conocer mucho de teoría, mucho de teología, mucho de estudio. No estoy en contra de eso, pero jamás saquemos a Dios y a su palabra. Dios es eterno, su palabra es eterno. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Les animo a los predicadores a predicar la palabra de Dios, no su propia teoría. No su propia teoría, sino la palabra de Dios es lo que va a convertir al ser humano. Voy a dejarles con esto. En los primeros tiempos de la iglesia, lo que convirtió a muchos oyentes fue la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Hoy la iglesia está lleno de conocimiento, de teoría por acá, teología por allá, pero carente del poder de Dios. No podemos predicar la palabra de Dios con la ausencia del autor, que es Dios. Necesitamos meternos en la presencia del Señor, ser llenos del Espíritu Santo y predicar bajo la gloria de Dios. Porque hoy en día hay predicadores que tienen miedo de denunciar el pecado, tienen miedo de decir cosas, ay, no. Cuando usted está lleno del poder del Espíritu Santo y se deja guiar por el Espíritu Santo, esa palabra que Dios te ha dado va a empezar a ordenar, va a empezar a acomodar, va a empezar a contestar, va a empezar a convertir. Dios te bendiga. No te olvides de predicar la palabra del Señor, mi amigo, mi amiga. Vuélvate al Señor y a su palabra. Bendiciones para ustedes.